Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Aizaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, 4 de diciembre del 2017, siendo exactamente las 4:06 de la tarde. Esta es tu serie Guerra Espiritual, tema del día de hoy, derribando argumentos. Efesios 4:21 dice: si es que realmente lo oyeron y fueron enseñados por medio de él, así como la verdad está en Jesús, que desechen la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos. ¿Cómo viene un deseo engañoso? ¿Qué es un argumento? ¿La Biblia habla de ello? ¿Existe en el hombre tanta soberbia que puede llegar a creer que solamente Dios le habla a él y a nadie más? Entonces, cuando tú dejas de creerle a la palabra de Dios y le crees a un argumento, a una teoría humana, es cuando viene este espíritu engañoso y te hace creer hasta tal extremo que te pierdas de la verdad. Este tema se denomina derribando argumentos y los quiero dejar con el pastor Agner Añasco, que les va a explicar de ello. Gracias, hermano Luis. Así es, buenas tardes a todos los hermanos que se conectan y a los que están viendo este programa. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Un gozo más, una alegría más estar aquí en este programa, volviendo a la senda antigua. Vamos a seguir con el tema Guerra Espiritual, o la serie, Guerra Espiritual, y vamos a seguir con el segundo tema. Ya el día viernes estuvimos viendo Derribando Fortalezas, el tema Derribando Fortalezas, donde hemos hablado acerca de las murallas, de los ataques del diablo que se ejecutan en la mente. Hoy vamos a hablar acerca de los argumentos que son teorías humanas, que son filosofías humanas, revelaciones humanas, revelaciones y doctrinas de demonios, que también habla el apóstol Pablo en el libro de Timoteo. O sea, vamos a hablar acerca de ello para poder nosotros tener con claridad de qué forma podemos nosotros luchar, derribar este tipo de argumentos. Vamos rapidito a abrir la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el 5. Segunda de Corintios 10, capítulo 3, versículos 5. Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Pues, aunque andamos en este cuerpo, dice otra versión, o en la carne, que es en este cuerpo humano, no militamos según nuestras fuerzas o según la carne, porque las armas de nuestra milicia o de nuestro batallar diario no son humanas o carnales. Estoy traduciendo al lenguaje actual, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. De eso quiero enfatizar. ¿A dónde vamos a atacar hoy en día? A los argumentos, ya no a las fortalezas, que son pensamientos humanos, sino a las doctrinas, a las enseñanzas. Hoy vamos a tener una lucha, una guerra espiritual, porque vivimos todos los días en guerra espiritual en contra de los ataques desde los púlpitos. El diablo, Satanás, cómo lanza sus ataques o sus argumentos, no es de afuera, tampoco van a la mente, aunque también llegan ahí, pero no precisamente se ejecutan o se desarrollan en la mente, sino que se desarrolla desde el púlpito con hombres que están oyendo hoy en día a espíritus engañadores, que están oyendo revelaciones de apóstoles, que están oyendo profecías
de Nostradamus, algunos, y otros profecías de cualquier loco que se levantó por ahí mal desayunado, y vienen y a la iglesia la atacan y ponen un argumento en su mente, en su cabeza, para que ellos sigan ese tipo de desilusiones. Por eso el versículo dice derribando argumentos. Aquí la expresión derribando es una expresión militar que significa destruyendo, trayéndonos abajo, haciendo caer este tipo de enseñanzas y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo bajo el régimen del Espíritu Santo. Esto va a ser precioso. Yo le invito a que no se vaya de su televisor, de su computador, y se quede a escuchar el sermón o la enseñanza hasta el final. Bien, hoy en día, hermano, hay una especie de corriente que ha llevado a dos bandos dentro de la iglesia a pelearse. Unos, los que creen en el poder de Dios, y otros, los que creen en la Escritura. Y está el tercer grupo, que es el grupo que el Señor quiere, es el que cree en el poder y en la Escritura a la vez. Pero quiero hablar sobre los bandos de los que están inclinados al poder, inclinados a los milagros, inclinados a las revelaciones, inclinados a los eventos sobrenaturales, a los eventos paranormales, a los eventos emocionales, a todo lo que ellos le llaman poder de Dios. Es lo que quiero ver. La Biblia dice en Mateo 22:29, entonces Jesús respondió y dijo, no erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es claro, Jesús quiere que el cristiano crea y conozca que Dios es poderoso y que la palabra es la guía del cristiano, no el poder. Escuche algo bien. Jesús nos enseñó claramente que lo que iba a guiar a la iglesia no iba a ser el poder, sino la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es experto, perdón la garganta, estoy un poquito delicado. Satanás es experto en imitar el poder de Dios con su poder sobrenatural. Mire, el diablo posee poder sobrenatural, en cambio Dios es todopoderoso. Dios no necesita hacer un esfuerzo para hacer un evento, para hacer un milagro. Dios no necesita la ayuda del hombre ni la ayuda de espíritus para hacer un milagro, porque Dios con su palabra crea las cosas de la nada. En cambio el diablo sí tiene que buscar medios, sí tiene que buscar cosas, sí tiene que usar materiales para hacer milagros. Por eso que el diablo es sobrenatural. Mi Dios no, mi Dios es todopoderoso. Entonces Satanás es experto en poder imitar el poder de Dios. Es experto. Miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Corintios. El libro de Corintios, ahí mismo Corintios 11, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. O sea, hay muchos obreros fraudulentos que están siendo usados por el diablo, que el diablo les ha puesto una ametralladora de doctrinas, una ametralladora o balas que matan la esperanza, que matan la salvación, que atenta y agrede las doctrinas bíblicas con las doctrinas de demonios. El diablo, amada iglesia, el diablo no es más diabólico que cuando se disfraza de ministro de Dios. El diablo no es más diablo y diabólico que cuando se disfraza de apóstol, que cuando se disfraza de profeta, que cuando se disfraza de maestro. El diablo es más diabólico cuando anda con Biblia que cuando anda de la manera en que la Biblia lo muestra, todo horrible. Pero el diablo es el maestro de los disfraces en vestirse o disfrazarse de apóstol de Cristo. Por eso dice Corintios 11, versículo 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañen si mañana su pastor se declara apóstol. Así que no le extrañe si mañana la mujer del pastor se declara profeta.
Así que no se extrañe si mañana el líder, el obrero que tiene al costado, se declara que es un querubín o que un ángel se le metió al cuerpo y dio un mensaje. O sea, esas cosas a nosotros no nos deben llamar la atención. Cuando alguien viene y te dice, mi apóstol, mi pastor era pastor, pero ahora es apóstol porque cierto apóstol en los Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica o en cualquier país lo ungió de apóstol, ahora ya no es pastor, es apóstol. Mira, hermano, a mí no me extraña, no me sorprende, porque la Biblia dice, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es triste, es muy triste. Por eso que el Señor le plació guiar a la iglesia a través de la palabra. Por eso dice la Biblia en Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Ya pues que en la sabiduría de Dios el mundo no pudo conocer a Dios, agradó a Dios salvar a los que creyeran por la locura de la predicación, por la locura de la palabra de Dios. Escuche bien esto, escuche bien esto. Dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No dice vayan por todo el mundo y sanen a la gente y hagan milagros. El mandato primario o primero o principal es la palabra. La palabra, porque sabía Dios que el poder puede ser imitado por el diablo, en cambio el diablo no puede decir verdades. Jesús dijo claramente que de su boca no salen verdades, sino que sale de mentira, por eso que es padre de mentira. El diablo no puede hablar doctrinas verdaderas, a no ser que las mezcle con mentiras, y eso se convierta en un engaño, hermano. Así que para aquellos que dicen, no, hermano, yo creo en el poder de Dios, nosotros creemos en el poder de Dios. Pero ¿qué dice Mateo 6:21 en adelante? En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre no usamos tu poder, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, en tu nombre, Señor, reprendimos, sanamos, hicimos milagros, etcétera, etcétera. El Señor les dirá, nunca los conocí. Porque el objetivo, el énfasis de Jesús no es los milagros, no es que prosperes, no es lo material, es tu salvación. Escuche bien esto, iglesia. El énfasis del Señor Jesús al venir acá a la tierra, a morir, a dar su vida, no es para hacerte rico, no es para que tengas un Mercedes del año, para que tengas una casa enorme, y si la tienes, gloria a Dios, pero ese no es el énfasis de Jesús. El énfasis de Jesús no es solamente sanarte del cáncer, no es solamente resolver tus problemas matrimoniales, no es solamente hacer un milagro en tu vida, y menos lo que hoy vemos en el día de hoy, mujeres que van a las iglesias apóstatas y salen de que el anillo que era de plástico se les convirtió en oro, y que les cayó oro en la mano, y que les cayó aceite en el cuerpo, y que los dientes se le volvieron de oro. Mira, ese no es el énfasis de Jesús. El énfasis de Jesús es la palabra, la predicación y la salvación de tu alma. Librarte de la condenación del infierno y librarte de la garra del diablo a través de la palabra. Lamentablemente hoy en día se ha hecho un énfasis en los milagros, un énfasis en el poder y no en la palabra. Por eso que el diablo los engaña fácilmente. Estos argumentos que hoy en día estamos viendo, que tenemos guerra, la guerra espiritual, como le enseñé en el primer tema sobre derribando fortalezas, ya hemos visto que no es atando al diablo, ya hemos visto que no es metiéndole una espada en el vientre, ya hemos visto que no es ungiéndose con aceite, ni echándose sal, echándose sangre en el cuerpo, echándose cualquier otra arma. Ya lo hemos visto. Pero ahora lo que vamos a derribar son fortalezas que argumentos que se están predicando hoy en día desde nuestros altares, desde nuestros púlpitos. Hoy en día, hermano, hay una nueva ola de pastores, de apóstoles o maestros que se han levantado a decir lo siguiente: hoy les traigo pasto fresco,
hoy les traigo una nueva palabra profética. Hoy les traigo cosas nuevas y mejores. Otros dicen, el evangelio de hace 2000 años es un evangelio que ya pasó de moda. Hoy les vamos a predicar un evangelio moderno. Y empiezan las doctrinas a llover. Y empieza el pastor a hablar locuras, a dilucidar. Miren lo que dice la Biblia en Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, el gran apuro, la gran preocupación que tenía el apóstol Judas acerca de su salvación, me ha sido necesario, obligatorio, escribirles exhortándolos. Mira, hermano, esta no era una carta pacífica, esta no era una carta de amoríos, esta era una carta de emergencia a la iglesia. Esta es una carta de preocupación del apóstol Pablo, del Espíritu Santo, a la iglesia, y del apóstol Judas a los creyentes de su entonces. Que contendáis, mira aquí la expresión contender, pelear, arremeter. O sea, aquí hay algo muy interesante, pero el diablo ha cogido un argumento que dice, la iglesia no es contenciosa. Sí, la iglesia no es contenciosa para estar peleándonos si la hermana se puso falda o no se puso falda, si el hermano está orando o no está orando. Por esas cosas no podemos contendernos. Si en la iglesia de tal escuchan alabanzas con rock, si el hermano escucha a la banda de Miel San Marcos, si el otro escucha a Samuel Hernández, si el de acá escucha balaz, si el de escucha rock, si el de acá escucha cumbia, si el de acá escucha merengue. Hermano mío, en el amor del Señor, la iglesia no es contenciosa para andar mirando y peleando por lo superficial que no salva y que no atenta ni agrede las doctrinas bíblicas. Por eso no. Pero acá el apóstol Judas, nos está exhortando, induciendo, si lo quiere llamar un poquito más extremo, nos está influenciando a contender, a pelear, a ir en contra de aquel predicador, aquel pastor, aquel apóstol, aquel profeta que dice que está trayendo una palabra fresca porque se fue a los Estados Unidos, y cuando llegó a los Estados Unidos se encontró al apóstol Te Quito la Platita, y el apóstol Te Quito la Platita se sacó el saco porque este apóstol te dijo que Dios le estaba diciendo que te ponga el saco, que te regale el reloj, la cadena, y que tú ya ahora ya tienes la unción del predicador, la unción de la profeta. Así están engañando al pueblo. La Biblia dice en Oseas que la gente irá errante buscando palabra de Jehová. Irán mar tras mar, discurriendo, buscando, y no hallarán palabra de Jehová. Hay mucha gente peruana, muchos pastores peruanos, muchos pastores de esta nación que se están yendo a los Estados Unidos, que se están yendo a Guatemala, a Costa Rica, a buscar palabra. Están discurriendo cuando la palabra de Dios no está en Costa Rica, la palabra de Dios no está en los Estados Unidos, la palabra de Dios se encuentra en la Biblia, y la Biblia está aquí. La Biblia no está allá, está aquí. ¿Por qué tienes que irte a buscar al apóstol de los Estados Unidos? ¿Por qué tienes que irte a buscar al profeta de Guatemala? Hay que estar cegado, está cerrado en eso, hermano. Coge tu Biblia, estudia la Biblia, analiza la palabra, que Dios te va a hablar a través de ella. No tienes necesidad de ir a recibir la unción del apóstol X, del apóstol Y, del apóstol Saqueo Iglesias, sino que la unción de Dios está sobre ti cuando tú comienzas a caminar una vida bajo la voluntad y la supervisión del Espíritu Santo y el régimen de la palabra de Dios. El apóstol dice que contendáis ardientemente. Aquí la expresión ardientemente es con vehemencia. Aquí esta expresión nos da a conocer, nos da a entender de que el apóstol está hablando de un arder, de enojo, de fastidio, de un arder de desacuerdo, de un arder de incomodidad. ¿Cómo se siente usted cuando llega
un apóstol a su iglesia y comienza a decir: hermanos míos, ahora su pastor ya no es pastor, porque Dios me ha revelado que ahora su pastor es el apóstol, es el padre espiritual, así que vamos a levantar una ofrenda para nuestro padre espiritual. Y ahí están los borreguitos recibiendo los sobres y echando $300, $100 para bendecir al padre espiritual, que ahora este apóstol Zaqueo Iglesia llegó y lo nombró como apóstol. Oiga, que eso es terrible. Eso está pasando en nuestro país, el Perú. Se están viniendo los americanos, se están viniendo los guatemaltecos, los costarricenses, falsos apóstoles, falsos profetas, a engañar a las ciudades, a las provincias de Sullana, a engañar a Piura, Trujillo, Chiclayo, Lima, y están trayendo una secta religiosa, están trayendo doctrina donde hablan del manto apostólico, donde hablan del manto financiero. El hombre dice que para salir de la pobreza hay que pactar con Dios. Qué tristeza ver cómo los argumentos satánicos han llegado a la mente del hombre. Y el apóstol nos dice: tienes que pelear ardientemente, tienes que sentir esa incomodidad, ese fuego de Dios que hay dentro de uno cuando escucha a alguien hablar sandeces, hablar mentiras, hablar en contra de la palabra, transgredir las doctrinas bíblicas. Lo que el hombre debe sentir en el corazón es un fuego que arde de inconformidad, un fuego que arde de desacuerdo, de enojo, un enojo santo de decirle y levantarse y decirle a aquel hombre: mentiroso, hijo del diablo, estás mintiendo a la iglesia, el fin que vas a llevar a la iglesia será el infierno, no será el cielo. Porque mira lo que dice la palabra del Señor: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto significa se han disfrazado, lo que decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11 versículo 13, que Satanás se disfraza. El mismo apóstol Judas respalda el argumento bíblico y doctrinal del apóstol Pablo. Han entrado encubiertamente, han entrado con la carita de Juan Diego, han entrado con la carita de Santa Rosa de Lima, han entrado con una carita de San Martín de Porres. Ellos dicen que pueden hacer caer oro del cielo, ellos dicen que pueden aumentar el dinero, y comienza la gente a ser engañada, hermano mío. Y la Biblia dice: han entrado encubiertamente, han entrado disfrazados de apóstoles de Cristo, han entrado disfrazados de profetas del Señor, han entrado disfrazados de hombres de Dios, pero por dentro son corruptos, por dentro son hombres farsantes. Y ese argumento doctrinal que traen hoy en día, llamado misticismo, donde todo lo ven poder, donde todo lo ven sobrenatural, donde todo lo ven caer de espalda, donde creen que eso es Dios, eso es el Espíritu Santo y eso es el Evangelio. Es triste. Pero dice el Señor: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos con ternos de pastor, con credenciales de teólogos, con credenciales de maestros, que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de Dios, que han roto los parámetros que limitan a la vida cristiana, han roto los parámetros doctrinales y se han sobresalido con revelaciones del tercer mundo, con sueños y visiones, hermano. Eso es una tristeza que vemos hoy en día. Es triste ver cómo la iglesia está siendo engañada. Por eso la Biblia dice claramente que la forma en que nosotros vamos a poder destruir tus argumentos es de la forma en que nosotros pensemos y creamos en la palabra de Dios. Por ejemplo, la gente piensa que porque las iglesias son de 5,000, de 7,000, de 3,000, de 1,000 almas, o porque construyen templos grandes, hay un engaño terrible de emoción. El emocionalismo, el subjetivismo ha engañado a la iglesia creyendo que porque el pastor construyó una iglesia para 500, para 1,000 miembros, este cree que tiene el favor de Dios y este cree que es de Dios porque hizo un templo grande. O sea, hemos llegado al extremo de creer que lo grande es lo que Dios aplaude. Otros creen que lo pequeño. Pero miren lo que muchos piensan. Recuerde usted algo, que no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría decía: crucifiquen a Jesús.
La mayoría decía, maten a Jesús y suelten a Barrabás. ¿Quién cree usted que tuvo la razón? ¿La mayoría o la minoría que confesaba que Jesús era el Cristo? Pues la Biblia claramente nos habla de hombres que pasaron en esta tierra, como es el caso de Nicolás Copérnico. Probó que la mayoría estuvo equivocado en creer que el sol giraba alrededor de la tierra. Louis Pasteur probó que la mayoría estuvo equivocado en creer que los gérmenes tienen un principio espontáneo. Y así encontramos a otro como Cristóbal Colón, probó que la tierra, probó que la mayoría estaba equivocada al creer que la tierra era plana. Y así hay mucha gente que se está guiando por la mayoría, por la cantidad, por la bendición o por la prosperidad. Creen que eso es tener el favor de Dios. Recuerde que los argumentos que usted tiene que tener en la mente tienen que ser las doctrinas bíblicas. Y todo argumento, hermano, que contradiga la Biblia, toda persona, todo hombre, mujer, llámese como se llame, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, querubín, patriarca, padre espiritual, no importa cómo se llame, todo aquel que se levante con altivez contra el conocimiento de Dios, todo aquel que se levante contra la doctrina bíblica, todo aquel que prefiera seguir la revelación de su sueño, la revelación del apóstol, la visión del falso profeta, del falso apóstol, que se soñó, que se fue al cielo y que entró al corazón de Dios y que Dios le dijo que haga ciertas cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Toda aquella iglesia que está siguiendo a un hereje, que está siguiendo a su pastor, que habla doctrinas que la Biblia no enseña, Dios lo borrará del libro de la vida. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá enfermedades. Por eso que la iglesia, hermanos, se están muriendo de cáncer. ¿Cuántos hermanos están muriendo de cáncer, de enfermedades desconocidas, de tumores? Porque el predicador que tiene ahí en su iglesia trajo revelaciones del apóstol de los Estados Unidos, del apóstol de Suiza, el apóstol de Costa Rica, el horóscopo apostólico, hermano, brujerías dentro de la iglesia, y la iglesia empezó a hacer ese tipo de prácticas dentro de ella. El resultado son tumores, el resultado es cáncer, el resultado divisiones matrimoniales. El diablo se metió a gobernar el matrimonio en esas iglesias. Miren lo que dice la Biblia: y si alguno quitare de la Biblia o de este libro de la profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. Dios ha borrado, hermano, escuche bien esto. Hay iglesias que por más miembros que tengan, por miles de miembros que los sigan, hay iglesias, amada hermano, amado hermano, amada iglesia, hay iglesias que Dios ha borrado a todos su nombre del libro de la vida, porque prefirieron creer a la mentira, creer al engaño, antes que creerle a Dios. Prefirieron, amada iglesia, creer la mentira, las falsas profecías. Gente codiciosa que hace pactos para recibir más. Gente que quiere y ve a Dios como si fuera un inversor, como si fuera la gallinita de los huevos de oro, o como si fuera la lámpara de Aladino, que le va a frotar y le va a echar unas cuantas monedas y Dios se las va a multiplicar al 100 por 1. O sea, esto tenga mucho cuidado, iglesia. Yo creo en la prosperidad, pero que la Biblia enseña. Yo no creo en una prosperidad de pactar o de hacer un trueque con Dios. Tú me das y yo te doy. Eso no funciona así, porque la Biblia no lo enseña de esa manera. Miren lo que dice la Biblia claramente. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Hoy en día, iglesia, uno de los argumentos o doctrinas de los falsos profetas
es decir que Dios está trayendo una nueva era en los tiempos de hoy. La nueva era que supuestamente Dios ha traído se llama, entre comillas, avivamiento. Quiero hablar acerca del avivamiento, aunque me dijo un pastor, eso se llama avivamiento, pero bueno, vamos a hablar del avivamiento. Esa es la nueva era de hoy. Esa era es una mezcla de espiritismo, misticismo, que ha dejado a la gente desorientada. Escuche bien esto, lo vuelvo a repetir, iglesia, porque es necesario que te lo aprendas. El avivamiento que hoy muchos apóstoles, muchos profetas en América, en Europa, están siguiendo, evolucionándose en ello, este avivamiento no es más que la nueva era mezclada de espiritismo, de misticismo, que está dejando a la gente desorientada, perdida y confundida, camino al infierno. En el avivamiento, ¿qué es lo que se ve en este nuevo avivamiento? Que la gente está ansiosa, deseosa de experimentar. Lo que se experimenta ahí es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Son doctrinas mezcladas con espiritismo, mezcladas con poderes sobrenaturales, mezcladas con espíritus demoníacos. Mire lo que dice la Biblia, iglesia, en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cosas y de contiendas en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, hombres que llegan con la carita de buena gente, pero lo que quieren es tu dinero, lo que quieren es manipularte, lo que quieren es poder, lo que quieren es fama. ¿Y quién les da la fama? Es usted, amado hermano, es usted, que cuando sabe que llega un predicador de otro país, usted corre con sus globos, con su pancarta, se va al aeropuerto y comienza a levantar, a decirle: bienvenido apóstol, bienvenido profeta. Es usted el que está trayendo el engaño, es usted, pueblo de Dios, que está permitiendo que los falsos profetas se los coman a ustedes como pan y atún. Si la iglesia tuviera conocimiento, si los creyentes estudiaran más la Biblia, si los creyentes buscaran más a Dios en oración y buscaran más lectura de la palabra y conocimiento, tuvieran discernimiento de espíritu. Tuvieran discernimiento de espíritu. Pero lamentablemente no hay varones con conocimiento. 1 Timoteo 4 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. El nuevo avivamiento de los tiempos o del siglo XXI está trayendo revelaciones de espíritus engañadores. El nuevo avivamiento del siglo XXI está trayendo un manto financiero, un reino humano, está trayendo revelaciones de un proceder desconocido. El avivamiento del día de hoy está trayendo una hipocresía enorme, enriqueciendo a hombres ilícitamente, pues la Biblia dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Si en tu iglesia hay un pastor o un predicador que te comienza a pedir plata, que aparte de ofrendar y de diezmar, comienza a decirte que para que tú te sanes tienes que hacer un pacto con Dios, que tienes que ponerte su terno, que tienes que bañarte en aceite, que tienes que soplar una fogata para que tú te sanes,
tienes que comprar el pañuelo ungido de estos predicadores. Déjame decirte que esa doctrina es doctrina de demonios. Déjame decirte que esos argumentos son argumentos del diablo, enseñanzas de espíritus inmundos que han invadido la iglesia y que a la iglesia la están llevando al infierno, le llevan al error para llevarla a la condenación del infierno. Pero hoy en día se levanta una voz en el desierto llamado Volviendo a la Senda Antigua a decirte, amado hermano, amado pastor, no consienta el pecado en tu casa, no consienta el pecado en tu grey, no consienta a los falsos predicadores, no consientas a aquel o aquella que dice soy apóstol, soy profeta, vengo a traerte una revelación, vengo a llevarte a otros niveles. Pues los niveles que te llevas son los niveles del infierno, porque la Biblia nos enseña a hablar de un crecimiento, no de un nivel, sino de un crecimiento espiritual, al punto de llegar a la plenitud de conocer, al conocimiento del Hijo de Dios, no a niveles infernales, no a niveles de prosperidad, no a niveles, hermano, que ni siquiera uno conoce, a niveles donde la brujería, la hechicería, el ocultismo se hace presente dentro de la iglesia, donde las mujeres hoy en día se están entregando a los pastores, se están entregando porque dicen que la unción apostólica hoy en día está en el miembro del apóstol, está en el miembro viril del apóstol, y para transmitir la unción apostólica o el ADN apostólico y profético, tiene que la hermana acostarse, tener sexo con el apóstol, para transmitirle la unción apostólica y ella le transmita a su marido. Eso es adulterio, eso es brujería, hechicería, eso es inmoralidad dentro de la iglesia. Es tiempo que la iglesia saque estos argumentos, que pelee, que contienda ardientemente cuando estos hombres se levanten en la iglesia a traer revelaciones de otros profetas. Es tiempo de decirles fuera en el nombre de Jesucristo, fuera de este lugar, porque nosotros queremos voz de Dios y no de hombre. Aleluya. Es terrible, es esto. Por la hipocresía de mentirosos que tienen la mente y la conciencia cauterizada, que aún prohibirán casarse. Esto es interesante. Pablo dijo que no vendría un avivamiento. Lo que Pablo enseñó, que lo que vendría en los posteriores tiempos no era un avivamiento, sino eran tiempos peligrosos. Usted decide, hermano, usted decide vivir un avivamiento en el ocultismo, en contra de la Biblia, en contra de la palabra, o abrir los ojos en los tiempos peligrosos de hoy. Es interesante conocer lo que la Biblia nos enseña. El humanismo también se ha metido como una doctrina en la iglesia, como un argumento donde el hombre o el predicador cree que él tiene poder, para decretar, que él tiene poder para ordenarle a los ángeles. Por ahí una loca salió diciendo que una vez dejó unas cosas perdidas en un hotel, y cuando llega a su casa y vio que no estaban, ella habló con los ángeles y le dijo a los ángeles: vayan y búsquenme lo que se me ha perdido. Y dice esta mujer loca, delirante, profeta, que muchos la conocen, hermano, anda circulando por ahí el video donde esta mujer habla con los ángeles y los ángeles van y le buscan las joyas que se le perdieron. Eso se llama espiritismo. Eso es espiritismo, lo que la iglesia evangélica está viviendo en los días de hoy y no se da cuenta. Eso de hacer convertir, hermano, los anillos en oro, caer polvito del cielo, es espiritismo. Tenga cuidado, no confunda lo espiritual con el espiritismo. Por eso la Biblia dice, derribando los argumentos. En esta hora yo estoy derribando argumentos de aquellos pastores que vienen con enseñanzas falsas, enseñanzas que contradicen la Biblia, enseñanzas que cuando las pasas a través de la palabra nada tienen que ver con la Biblia. El apóstol Pablo elogió la fe de los bereanos, porque este hombre, Pablo, dijo claramente: no hay gente más noble, ni siquiera los de Tesalónica son nobles como los bereanos, pues estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con prontitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que decía Pablo era cierto. Hechos 17:11. Yo no veo a un apóstol Pablo enojado diciendo: ¿por qué cuestionas las palabras del apóstol? Yo no veo a un apóstol Pablo enojado diciendo: yo soy el ungido de Dios,
no cuestiones mis palabras. Lo que yo veo es un apóstol Pablo diciendo y elogiando que esta iglesia en Berea eran nobles, eran entendidos, eran prudentes, porque cotejaban, porque comprobaban lo que el apóstol decía, si realmente la Biblia lo respaldaba o las escrituras lo respaldaban, escudriñando cada día la palabra. Pero hoy en día los borregos de hoy se tragan toda la basura que el apóstol dice, se tragan toda la mentira que el profeta dice, se tragan todos los engaños que el diablo en el altar y en el púlpito habla, y no escudriñan la Biblia. Y cuando alguien sabe que el apóstol está hablando mentira, cobarde, no se levanta a decirle eres un falso, no se levanta a contender contra él en ese argumento diabólico que está lanzando a la iglesia, sino que se calla. Por lo tanto, eres un cómplice de la mentira, eres un cómplice del engaño. Aquella persona que sabe que su pastor está errando las escrituras, aquella persona que sabe que su pastor está desviado de la sana doctrina y conoce que está hablando mentiras, que está hablando cosas que no la Biblia enseña, y no le va y le reprende al pastor y no le dice al pastor que está equivocado, déjeme decirle que usted será culpable de la sangre de su pastor, de la sangre de ese apóstol corrupto. Usted será culpable por no decir la verdad. Somos atalayas, abra la boca aunque le maten por decir la verdad, pero es mejor morir diciendo la verdad que engañar a la gente y ganarse un lugar entre sus filas. Por eso siempre he dicho que es más fácil engañar a la gente que convencerla que fue engañada. Hoy en día la gente mata por sus apóstoles. La gente hoy día mata por sus profetas. Y no se les puede decir nada porque son agresivos. Porque para ellos no hay verdad absoluta que la de su profeta. Para ellos no hay revelación más precisa que la de sus profetas. Pero a mí la Biblia me dice, derriba argumentos. Todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios, todo aquello que transgreda las doctrinas de Dios, usted tiene autoridad legal, espiritual, para reprender a ese espíritu, para reprender a ese predicador, para reprender a ese pastor, si se levanta contra el conocimiento de Dios. Somos atalayas de la verdad. Pues la Biblia dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís a otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, no lo toleraréis. No toleres cuando alguien viene con nuevas revelaciones, cuando hagan rituales en tu iglesia. Hoy en día, hermano, los actos proféticos basadas en el misticismo han llenado la iglesia de brujería. Cuando usted escuche en su iglesia que su apóstol va a hacer un acto profético, usted salga corriendo de ahí. Salga corriendo de ahí. Porque el espíritu de hechicería, el espíritu de macumbería entrará a su vida. Y tenga cuidado que cuando usted no crea la verdad, Dios le va a enviar un poder engañoso. Como se lo envió a Saúl, como se lo envió a muchos en la iglesia de Tesalónica, porque no creían a la verdad. Tú que me estás oyendo, hermano, usted que me está oyendo, a usted le hablo. Usted está en una iglesia falsa, usted está en una iglesia donde están hablando cosas que contradicen la Biblia y usted sabe. No sea cobarde, no sea cómplice del engaño. Reprenda las tinieblas, reprenda lo malo y salga huyendo de ahí y no toquéis lo inmundo. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada iglesia que me has oído en esta tarde. Yo soy el pastor Agner Añasco. Conmigo será hasta el día miércoles, si Dios lo permite. Si tienes algún comentario, si quieres conversar conmigo, por favor déjanos abajo tu teléfono o llámanos al número 073-523902, que nosotros estaremos gustosos de atenderte. Que Dios te bendiga. Yo les dejo a nuestro hermano Luis Eizaguirre. Buenas tardes. Cuando Jesús estuvo en la tierra dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando Él llegó hace 2000 años, igual los fariseos se creían sabios en su propia opinión, en sus propios argumentos. Ese tiempo, con este tiempo, es el mismo. La diferencia que ahora hay aviones,
hay tanques, hay trenes, pero ¿sabes qué? Si tú le quitas o le añades algo a la palabra de Dios, el Señor dice que te borrará del libro de la vida, que te enviará un espíritu engañoso con la intención de que te pierdas. Pero ¿sabes qué? Mientras estés en la tierra de los vivientes, todavía hay oportunidad, hermano. Yo sé que de repente te duele que ya tengas una fortuna almacenada, que tengas gran cantidad de dinero, pero acuérdate de aquel rico, cuando se acercó a Jesús y le dijo que él había hecho todas estas cosas. Y él le dijo, solo una cosa te falta. Anda y vende todo y repárteselo a los pobres. ¿Qué crees que hizo el rico? Si todavía estás en esa posición, hermano, ¿sabes qué? Yo te reto. Entra a tu habitación, cierra la puerta y dile, Señor Jesucristo, perdóname, porque yo he quitado una coma, he aumentado. ¿Sabes qué? Te puedes arrepentir todavía, mi hermano. Dios tiene misericordia. Él vino por todo lo que se había perdido. Por los buenos no vino, pero tú tienes una oportunidad. En el nombre de Jesús, que caiga ese velo, que enceguece tu mente y que resplandezca la luz de este evangelio. Aquí nos encuentra los lunes, los miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.